Diego, buenos días, Fernando te saluda. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Un gusto estar en tu programa nuevamente. Gracias, sí, siempre es un gusto tenerlos, una voz más que autorizada para analizar esto. Ya parece cíclico, ¿no? Alguna vez dijo alguien por ahí, un poquito de inflación viene bien de vez en cuando. El problema es que en nuestro país no es un poquito y no es de tanto en tanto, sino que ya es un tema realmente endémico. Absolutamente. La verdad es como vos lo decís, estamos acostumbrados a una inflación ya instalada casi en nuestro ADN de décadas, y obviamente eso no es ajeno a la industria aseguradora, ¿no? Por supuesto. Y el impacto en la industria aseguradora es diverso, ¿no? Vos tenés un impacto que es común a cualquier industria, ¿no? Porque nosotros sabemos que con inflación, sobre todo con estos niveles de inflación, es muy difícil o casi imposible planear a largo plazo, ¿no? No se pueden hacer proyecciones, no se pueden hacer planes de negocios, con lo cual es un contexto adverso para desarrollar cualquier negocio. Y de nuevo, te digo, el seguro no es ajeno a eso. Además tenés las particularidades de la industria de seguros, hace que el impacto también en el negocio sea o venga por otros lados, ¿no? Y ahí también está bueno distinguir entre lo que es seguros generales y seguros de personas. Si querés podemos hablar un poquito de lo que es el impacto en los seguros de personas, que es muy cualitativo, ¿no? Porque todos los que venimos siguiendo el mercado de seguros en los últimos años y en las últimas décadas sabemos que lo que es seguros de personas es un negocio que ha estado bastante relegado, es un negocio que ha estado focalizado principalmente en productos muy básicos, productos de protección, y la sencilla razón de eso es que con inflación, productos con ahorro, productos de retiro de largo plazo se hacen muy difíciles de vender, digamos, ¿no? Porque es muy difícil que alguien invierta a largo plazo en un producto de ahorro, en un producto de retiro que prometa una renta vitalicia con un horizonte de tiempo de 10 a 20 años, en un contexto en donde no sabes cuánto va a valer tu moneda de aquí a 6 meses, ¿no? Así que eso es complicado y acá creo que también es interesante mencionar el tema de lo que son los beneficios impositivos, ¿no? Que muchas veces, y con justa razón, y ha reclamado desde las asociaciones, desde la industria en general, beneficios impositivos para que se incentive. Y eso es importante. Creo que un ejemplo ahí que se puede mencionar es el de Brasil. Brasil tuvo un crecimiento exponencial en los últimos 20 años en la industria de seguros con capitalización y seguro de vida, pero en Brasil tenés una estabilidad, con lo cual lo que digo es los beneficios impositivos son importantes, pero hay una condición previa, que es una condición necesaria, que es una estabilidad macroeconómica, es una estabilidad monetaria. Sin eso los beneficios impositivos, digamos, se van un poco a un lado. Si querés, Fernando. Hablaste primero del tema de vida, lo sabemos, lamentablemente en nuestro país creo que no alcanza al 3% de la producción total de seguros, que está volcada masivamente al tema patrimonial. Y también en el tema patrimonial, y justo ahí tenemos al colega amigo Rubén Quilindro, liquidador, dice qué problema el de la inflación en lo que es la valorización de los bienes, y algo que nos obliga a nosotros como productores de estar como permanentemente siguiendo ese tema y que no llegue el siniestro con infraseguros. Absolutamente. Vos hiciste una buena introducción de algunas de las problemáticas de la inflación en los seguros generales. Una de ellas es el infraseguro, en donde si no hay una actualización de las sumas proactivas, ya sea por parte del cliente o por parte de las compañías de seguros, cuando llega el siniestro estamos ante un problema ante el cliente, difícil de resolver. Y después tenés también problemas más de índole financiera, ¿no? De cómo impacta en los números de la compañía, en los balances, en el estado de resultado. Y acá por ahí es interesante introducir este concepto tan importante para las compañías de seguros, que es el de las reservas, ¿no? Es decir, cuánto las compañías ponen en sus pasivos para
poder hacer frente a los siniestros futuros, ¿sí?, que ya ocurrieron o que no ocurrieron. Y ahí el tema de la inflación, el problema que trae es que hace que la estimación de esos siniestros, o lo que llamamos el costo último de los siniestros, sea muy difícil de realizar, ¿no? Porque ¿cuánto va a costar reparar un auto? ¿Cuánto va a costar un siniestro de la responsabilidad civil de más largo plazo? En un contexto de aumento de precios constante, y donde ese aumento de precios no siempre es suave, ¿no? Porque vos después, la inflación acá en Argentina todos sabemos que viene acompañada de, en general, shocks devaluatorios. Y esos shocks devaluatorios impactan en precios de los repuestos, en los costos de reparaciones. Entonces ahí el impacto en la rentabilidad de la compañía puede llegar a ser importante por la sencilla razón de que es difícil de estimar esas reservas y es difícil establecer una prima adecuada en ese contexto. Ahora, sí creo que está bien hacer una salvedad que hay que mencionarlo, que la industria tiene una gimnasia ya, las gerencias de las compañías tienen esa habitualidad de lidiar con este problema. Probablemente los profesionales de este país sean los más idóneos mundialmente para navegar estas aguas. Con lo cual, la realidad es que hay una creatividad y hay si querés, una buena preparación profesional que hace que todos estos impactos sean de alguna manera mitigados, ¿no? Del lado de los productores te cuento que como permanentemente, casi trimestral o cuatrimestralmente en pólizas anuales tenemos que ir a pegar una revisada a esto de las sumas aseguradas, porque hasta tenés el problema, lo hemos tenido muchos años, que algunos dicen, bueno, hacé la póliza en dólares, pero también te han tenido por momento atado el dólar con un costo de valor de reconstrucción creciente. Absolutamente. Yo creo que es un trabajo profesional en conjunto entre los productores, que son la cara visible ante el cliente, que son los que tienen que estar intermediando en la venta y en el siniestro, y los profesionales de las compañías. Creo que ahí se ha hecho, si querés, un buen equipo en general para poder lidiar con estas situaciones, para poder hacer lo que vos comentás, Fernando, de poder ir actualizando proactivamente las sumas, en el caso de las compañías, en la medida de lo que se puede, para poder refacturar o incrementar la frecuencia para poder adaptar los precios de forma razonable y con cierta frecuencia, en la medida que la competencia lo permite también, ¿no? Porque no nos olvidemos que este sigue siendo un mercado de más de 170 compañías, obviamente muy concentrada en las primeras 15, pero no deja de ser un mercado competitivo, un mercado en donde el principal ramo es un commodity y donde la guerra de precios, aún en periodos, si querés, de recesivos, es complicada, ¿no? Diego, buen día. Marcelo te saluda. Hola Marcelo, buen día. Te consulto, ¿cómo analiza Moody's el contexto de inversiones para el sector asegurador? ¿Se pueden esperar tasas positivas frente a una inflación piso del 50%? Bueno, la verdad que ese es otro de los grandes temas que afecta al desempeño financiero de las compañías. Y acá creo que está bueno traer a la memoria que las compañías, o qué pasó desde que las compañías están presentando sus balances ajustados por inflación, ¿no? Ya desde hace casi un par de años, ¿no? Uh-huh. Vos recordarás que anteriormente, cuando analizábamos los balances, decíamos resultados financieros excepcionales que lograron, pudieron revertir la pérdida técnica, y la verdad es que desde que las compañías presentan sus balances ajustados por la inflación, se puso un poco blanco sobre negro la realidad. Casi que se dio vuelta. Se dio vuelta, tal cual, porque en la contabilidad de ajuste por inflación lo que hace es sincerar, ¿no?, esos resultados financieros, y lo que te dice es, ojo, estos resultados financieros en realidad, el 95% es inflación en realidad. Vos tenés en realidad una rentabilidad muy pequeña en términos reales o incluso negativa. Entonces, de aquí a futuro, a mí me parece que el panorama es complicado por dos razones. Una,
es porque el mercado de capitales local es muy, muy limitado. Ustedes saben que los instrumentos para invertir son realmente pocos, básicamente instrumentos soberanos o provinciales o instrumentos bancarios con plazos fijos, alguna que otra ON, todo dentro de la Argentina. La capacidad de las compañías de poder por ahí diversificar sus inversiones en el exterior es muy limitada. Hace 10 años hubo una nueva regulación que les prohibió a las compañías invertir afuera. Entonces ahí tenés ya una limitación. Y la segunda limitación, que es de orden, si querés, más macroeconómico, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el déficit fiscal y con los desequilibrios del país, hace que nosotros vengamos, como bien vos decías, con tasas reales negativas. Eso quiere decir que en términos reales las inversiones no rinden, sino que pierden. Entonces, en ese contexto, y agregando un ingrediente más, que es las negociaciones con el FMI, todavía no sé si me animo a llamarlo acuerdo, pero si querés entendimiento con el FMI, que uno esperaría que tienda a regularizar alguna de esas cosas, como por ejemplo la suba de tasas y poder llegar a tasas reales positivas. Parece que todavía está un poco tímido. Hemos visto, ustedes habrán visto en los últimos días, las últimas semanas, que el Banco Central subió la tasa de política monetaria, pero me parece que vamos a estar ahí como en break-even, ¿no? Es decir, ahí con tasas que van a estar a nivel de la inflación, por arriba o por debajo, pero no creo que haya todavía, por lo que uno ve en las noticias, una vocación de ir realmente a un terreno de tasas positivas, ¿no? Así que creo que ese va a ser un desafío para las compañías de seguros, ¿no? De poder obtener resultados financieros reales, que hoy por hoy sí son los que se necesitan para generar rentabilidad. Diego, y como estamos hablando de resultados y estamos hablando de rentabilidad, otro tema muy conflictivo, y creo que se va agravando, nos lo confirmarán vos, es el tema de juicios en el mercado asegurador. Yo que sigo día a día, te digo, por una cuestión docente, los casos fundamentalmente de la Cámara Civil, todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, etcétera, ya desde hace algún tiempo empezamos a ver una tendencia de aplicar el doble de la tasa activa desde el 1 de agosto del 2015, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial actual, y esto obviamente ya si no teníamos inversiones que emparejen la tasa activa, ni hablar si empiezan a aplicar el doble. Sin duda, y esto que comentaste también es clave y impacta directamente en lo que comentaba al principio de la conversación, que tiene que ver con la capacidad de las compañías de establecer en sus balances reservas suficientes, ¿no? Porque cuando una compañía puede establecer reservas suficientes, vos ves el balance de una compañía y decís, bueno, la situación patrimonial refleja razonablemente qué es lo que está pasando en la compañía. Ahora, vos fíjate que esto es un elemento adicional de incertidumbre en las reservas. ¿Con qué criterio una compañía puede establecer reservas medianamente suficientes cuando hay tanta divergencia en los criterios judiciales para fallar de una forma u otra, ¿no? Y cómo van cambiando a lo largo del tiempo también. Entonces, eso, sin duda, y sumado a que sabemos que existe una industria del juicio que agrava también la situación, son desafíos de las compañías, en el caso de autos, en el caso también de accidentes de trabajo, ¿no? De las ART, que también creo que hay que mencionarlo. Me parece que ahí es donde está una de las grandes incertidumbres, no tanto por los nuevos juicios que se van generando, porque con las nuevas reformas judiciales hubo sí una disminución en los nuevos juicios, pero hay un stock gigante de juicios en las ART, que tienen una incertidumbre bastante importante respecto de cuál va a ser el costo final de esos juicios, de ese stock de juicios, que de nuevo es muy importante y que puede tener un impacto también grande en la situación patrimonial de las ART. Te agrego que particularmente lo que es coberturas de responsabilidad civil en general, y un caso muy particular, el de mala praxis médica, muchas cámaras con una postura de que el límite asegurado no es oponible al tercero que fue ajeno a ese contrato, y muchas salas condenando
por el total de la condena sin tomar en cuenta la suma asegurada que tenía la póliza, algo que es absolutamente imprevisible. No sé cómo se puede poner en una reserva que te condenen en exceso de la suma asegurada de póliza. No, eso totalmente, no hay manera de ponerlo en, más que en la reserva, te diría en la prima, ¿no? Porque cuando comenzás el negocio, cualquier negocio de seguro, que es establecer la prima, vos la prima la estableces con criterios de cobertura y con criterios de suma asegurada, con criterios de frecuencia sinestral y con criterios de intensidad sinestral. Vos tenés que partir de supuestos. Si esos supuestos, que son las reglas de juego, después son vulnerados, ahí sí que el negocio se hace insostenible, ¿no? Porque todos sabemos que el criterio para establecer primas es un criterio estadístico, es un criterio actuarial que responde a supuestos. Y es muy importante que las reglas de juego se respeten. Cuando hablamos de las reglas de juego, estamos hablando del condicionado de la póliza, de las cláusulas, de los límites, de las franquicias, ¿no? Si yo tarifo con un supuesto de franquicia, con un supuesto de suma asegurada, y cuando llega el siniestro me dicen, no, esta franquicia ya no existe, todo a cargo de la compañía de seguros. O como decías vos, no, la suma asegurada, el límite no corre más, todo a cargo de la compañía de seguros, el negocio no es sostenible en el largo plazo. Diego, sí. Por último, te quiero preguntar, ¿qué análisis hacen de la siniestralidad post-pandemia? Bien, vos sabés que estuvimos atentos a esa variable. Como todos saben, durante la pandemia, siniestralidad de autos, sobre todo, que es el ramo más grande, disminuyó. Obviamente con la disminución de la circulación, la siniestralidad disminuyó. Y a medida que se fue saliendo de la pandemia, a medida que la economía fue retomando su ritmo, los niveles de siniestralidad, lo que nosotros observamos es que sí fueron volviendo a niveles pre-pandemia, pero nosotros no tenemos todavía la seguridad, y tenemos ahí un signo de interrogación respecto de si la siniestralidad va a volver definitivamente a los niveles pre-pandemia. Cuando hablo de siniestralidad, por ahí me refiero más a los datos de frecuencia siniestral, ¿no? Y ahí porque lo que creemos que hay algunos cambios de hábitos, como por ejemplo lo que es el teletrabajo, lo que es el transporte, la manera de transportarnos, evidentemente vinieron para quedarse, ¿no? Y eso va a tener un impacto. Creemos que va a tener un impacto positivo, por ahí no tan significativo, seguramente no es tan significativo como lo observado al inicio de la pandemia, pero sí creemos que algo de eso vino para quedarse y lo estamos observando. Así que creo que es una variable que hay que seguir y ver cómo se desempeña. Muy bien, Diego, seguramente ya estamos en esta semana en la presentación de los balances al 31 de diciembre, el primer semestre, así que ya próximamente seguramente te estaremos consultando a ver un poco cómo fue ese resultado del mercado y como siempre, agradecerte por poder tenerte en nuestros micrófonos, ¿no? Más un fin de semana largo puede ser un poquito más complicado, así que doblemente agradecidos. No, por favor, es un gusto estar en el programa de ustedes y estamos en contacto, a disposición. Dale, gracias, buen fin de semana largo. Lo mismo, hasta luego.